Bienvenidos sean todos a otro estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabías tú que el Señor le enseñó a su pueblo a cómo organizar sus días? ¿De qué hora a qué hora Israel contabilizaba los días de cada mes? ¿Cuál es la organización de Dios que debemos tener todos en mente cuando estudiamos la Sagrada Palabra? En Levítico 23, versículo 32, vamos a tener un dato al respecto. Dice así: Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Si estamos hablando del día séptimo en el cual Dios ordena a su pueblo reposar, y esto concierne a Dios un día completo de 24 horas, establece entonces el Eterno que su pueblo deberá hacerlo de tarde a tarde, puesta del sol a puesta del sol. Para los judíos, para el pueblo de Dios, según el orden del Creador, dado por él y enseñado por él, el día entonces termina al ocultarse el sol y comenzar la noche aproximadamente a las 6 de la tarde. Ahí comienza el siguiente día hasta la puesta del sol. Nosotros quizás nos confundimos un poco porque estamos acostumbrados al calendario y organización gregoriana, donde los días terminan a las 12 de la noche para dar inicio al otro. Tenemos entonces la visualización y el corazón contenido en ese pensamiento. Llega a las 12 de la noche para cambiar el calendario un día a otro. El pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios espera el ocultar el sol para entonces decir, nació un nuevo día. Así de tarde a tarde es como el Creador ha organizado las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos entonces en mente? Visualicemos la siguiente gráfica. He tomado el calendario gregoriano que rige nuestra vida o la sociedad en la que vivimos de 24 horas cambiando a las 12 de la noche, representada por estas líneas azules que tenemos acá en consideración. Cada vez que llegamos a las 12 de la noche de un día, entonces nace el siguiente día. Hemos dicho en un video anterior que el año bíblico para el 2023 se llevó a cabo el día 22 de marzo. Aquí está el nuevo año bíblico señalado por la luna renovada que fue vista desde Jerusalén. El 20 de marzo es el equinoccio de primavera, momento en el cual el sol está alineado con el plano del ecuador terrestre y los días y las noches duran exactamente lo mismo, 12 horas. Es el momento único, son dos momentos, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. En este caso, por la cebada, el grano de la misma que esté maduro, se determina que la primavera comienza el 20 de marzo y la luna nueva fue vista el 22. Quiere decir que el año bíblico comienza el 22, pero a partir de las 6 de la tarde, a los ojos de las Sagradas Escrituras. A partir de las 6 de la tarde se comienza a contar los días del nuevo año bíblico, de 6 a 6. Entonces, habría que comprender que desde este punto, vamos a buscar una curva para establecer los días. Desde este punto hasta este tenemos un día. Vamos a hacerlo por arriba para que sea más visible. Curva de aquí a aquí. De 6 a 6 hay un día
Este es el primer día del año, entre las 6 de la tarde del día 22 y las 6 de la tarde del día 23. El Señor orienta a su pueblo a que a partir de este primer día sean contabilizados 14 días para hacer la primera efeméride en su calendario. La primera efeméride o fiesta del Eterno es Pesaj, es la Pascua como la conocemos. Entonces tendríamos que empezar a contar 14 días a partir del presente. Vamos a hacerlo. Aquí está el primero, este será el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Ahí apenas hemos marcado 3 días. Vamos al cuarto día del año bíblico, de 6 a 6 de la tarde, totalmente diferente a lo que hemos aprendido como año gregoriano. Tenemos señalado entonces los 14 días en el calendario bíblico a partir del primer día del año para celebrar el Pesaj, el sacrificio del Cordero. Si tenemos los días que cambian a partir de las 6 de la tarde, entonces a partir del 22 a las 6 de la tarde comienza el primer día del año y termina a las 6 de la tarde del día 23. A las 6 de la tarde del día 23 comienza el segundo día y llegamos a las 6 de la tarde del día 24. A las 6 de la tarde del día 24 comienza el tercer día hasta las 6 de la tarde del día 25. Ya he enumerado los días bíblicos a partir del primer día de este año. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Quiere decir que la primera efeméride de nuestro Padre Celestial es a los 14 días de Abib o de Nisan. Estamos en esta temporada, en este tiempo marcado, señalado por el número 5 de abril, según el calendario gregoriano, que sería el día 14 del primer mes del calendario bíblico. Pero tenemos que entender entonces que las instrucciones de Dios es que el día 10 de este año, de este mes, se elige al Cordero para ser evaluado durante 4 días consecutivos y ser sacrificado en este día 14 a las 3 de la tarde. Entonces, en este día, según las Sagradas Escrituras, a las 3 de la tarde es sacrificado el Cordero, como a las 3 de la tarde, 3 horas antes de terminar el día. Ese día es el del sacrificio. Y vamos a pasar a las 6 de la tarde al siguiente día, que sería el número 15, luna llena para ese momento. En ese día 15 estaremos entonces hablando de la cena de la Pascua. En este periodo, después de las 6 de la tarde, el pueblo de Israel fue invitado a cenar, a tomar del cordero, panes sin levadura y hierbas amargas, para recordar el hecho histórico de la salida de la esclavitud de Egipto. El cordero es sacrificado a las 3 de la tarde del día 14 y a las 6 cambiaba el día y comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y también se celebraba la cena de la Pascua. Nuestro Mesías exactamente muere este mismo día, el día 14 del primer mes del año, exactamente a las 3 de la tarde. El Mesías entonces, ese mismo día, antes del anochecer, después de las 6 de la tarde, celebró la última cena. Quiere decir que
terminó el día 13 a las 6 de la tarde, comenzó el 14 y en esa cena se celebró la preparación para la Pascua. No fue la cena de la Pascua, porque esta se celebra el día 15, fue la preparación de la Pascua. Él allí renueva el pacto en su sangre y en su carne y da testimonio de que él moriría por el perdón de los pecados. Quien tomara del vino y quien comiera del pan aceptaba el pacto y se hacía uno con él. Se hacía parte de esta relación matrimonial entre Yeshua y su iglesia. Es aquí entonces, en las pocas horas del inicio del día 14, que Yeshua realiza la última cena. Al día siguiente es sacrificado a las 3 de la tarde y después de las 6, que comenzaba el día 15 según el calendario bíblico, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y la cena del Pesaj, llamado también Pascua. Yeshua moría a las 3 de la tarde y en ese mismo momento en que él moría fuera de la ciudad, en el templo, los sacerdotes sacrificaban al cordero. Quiere decir que había dos muertes simultáneas, una simbólica sombra de lo que había de suceder y otra dando cumplimiento al sacrificio eterno. El Mesías muriendo en el Gólgota y los sacrificios de los corderos en el templo, tal cual como lo había señalado nuestro Padre Celestial. He aquí entonces donde encontramos este bello significado de la muerte de nuestro Salvador. Desde el día 4 de la creación, el Eterno nos indica cómo concebir la distribución de los tiempos. Es Él organizando esta dimensión para el ser humano. La luna, el sol, los campos de cebada serían indicativos para determinar el inicio del año bíblico. Y este día entonces nos ofrecería el rumbo seguro para determinar las fechas exactas de las conmemoraciones históricas del proceder de Dios a favor de nosotros. Es así como tenemos en cuenta la muerte de nuestro Salvador. Él la realiza proféticamente y en cumplimiento a esta profecía el mismo día, a la misma hora señalada que una historia del pasado, la salida de Israel de Egipto de la esclavitud, día en el cual Dios ordenó al pueblo sacrificar un cordero a las 3 de la tarde. Este tenía que ser consumido en su totalidad. La familia que se reuniera en casa donde la sangre del cordero diera señal para que entonces Dios, el Eterno, fuese recibido en su interior y el ángel de la muerte no pudiera tomar posesión de las vidas en esta familia, es así como se nos indica el sentido de la muerte de nuestro Mesías. Él iba a morir años después, el mismo día y a la misma hora, señalando la libertad de nuestra esclavitud. Ya no de Egipto, literalmente de una nación, sino del pecado, algo más profundo, algo que lleva al alma y al espíritu. La paga del pecado es la muerte, destitución de la presencia de Dios. Cuando Yeshua muere por nosotros, nos liberta de esta condenación, de esta muerte, y hace posible que tengamos entrada a la presencia de Dios. Nos hace nacer de nuevo, nos da libertad y somos entonces llamados a pertenecer al pueblo de Dios. Es así como somos instruidos por medio del Espíritu Santo, que ahora no va a grabar la palabra en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Es el mismo Dios.
Sus mandamientos prosiguen inalterados. Lo que ha cambiado es el cordero. Muchos corderos cada año, el día 14 del mes de Abib. Ahora un solo cordero fue suficiente en sacrificio ese día en el Gólgota. Yeshua, el Hijo de Dios, su sangre vertida en los dinteles del madero, señalando así que el que crea y se sumerja en ese sacrificio para ser cubierto por su sangre, será libre de toda esclavitud. Qué maravilloso es conocer los tiempos y los planes de Dios. Dios no cambia. Dios le da sello de confirmación a los recordatorios que se basan en la historia bíblica. Si este video ha sido de bendición para tu vida, regálanos un dedo hacia arriba, un comentario y suscríbete a nuestro canal. Gracias por visitarnos. Bendiciones.